Bien, entonces lo que ayer vimos fue hablar de los conceptos justamente. Hablamos de la amplitud del tema, que debemos familiarizarnos en realidad con la inteligencia emocional, que todos los días la practicamos. Inconscientemente no nos damos cuenta de algunas reacciones que tenemos. La relevancia en los negocios, hemos visto, es muy importante dentro de las organizaciones y sobre todo en los líderes, la administración y el autocontrol que deben tener y también el poder reconocer las emociones que tiene su equipo de trabajo en todo caso. Y en la vida, de hecho, es muy importante también. Generalmente o muchas veces no comprendemos realmente qué implica el tener o desarrollar una buena inteligencia emocional. Tampoco a veces nos damos cuenta de la inteligencia emocional de las otras personas, sin embargo, estamos desarrollando cada uno de nosotros en el día a día. El impacto que tiene esta inteligencia emocional en las relaciones con los demás es importantísima, de hecho, y sobre todo hemos relacionado también a temas de coaching, ¿no? Un líder o un coach, en este caso, debe tener un desarrollo óptimo de la inteligencia emocional para poder coachar, para poder conversar, para poder dirigir a su equipo. Eh, por otro lado, ya habíamos hablado también de esa frase famosa de Daniel Goleman, donde decía que el principal descarrilador de los altos ejecutivos es la falta de control de sus impulsos. Generalmente perdemos el control de nuestros impulsos por algún tipo de problema que existe. Todos hemos trabajado, dijimos, con líderes que en algún momento pierden el control de sus impulsos y eso atribuimos, o Daniel Goleman dentro del análisis que tiene sobre inteligencia emocional, habla sobre el secuestro por la amígdala, ¿ya? Entonces, esa base del cerebro donde se encuentra la amígdala en lo más profundo es la encargada, digamos, de eh, emociones intensas, de generar esas emociones intensas que tenemos. Hemos hablado y hemos dado algunos ejemplos, algunos de ustedes han dado sus ejemplos de lo que es o en algún momento han tenido un secuestro por la amígdala. Eh, que en realidad no es un trastorno o un problema emocional, es algo normal, es un estallido simplemente emocional ese momento y generalmente el secuestro por la amígdala llega a desencadenar en, eh, en remordimiento o en arrepentimiento después de haber actuado, después de haber reventado, ¿no? También hablamos un poco, ¿no? Que este secuestro por la amígdala, donde te afecta a ti como líder o como persona en este caso, es a tu hígado, porque es como una patada al hígado, definitivamente. Hace que explotes inmediatamente. Ahora, como les digo, una de las principales características es que luego viene el arrepentimiento. También vimos dentro de ese proceso emocional, hemos hablado de el tálamo que procesa los sentimientos, que es una parte también dentro de nuestro cerebro eh, que procesa sentimientos en realidad, que generalmente digamos, el proceso normal es que vaya a una neocorteza donde se procesan esos pensamientos complejos y llega a desencadenar en un comportamiento, que generalmente es así. Tenemos conciencia de una situación, llega al tálamo, el tálamo, la neocorteza y deriva en el comportamiento. Sin embargo, este secuestro por la amígdala dijimos que
es un salto en realidad, no, del tálamo ya no va a la neocorteza donde están los pensamientos complejos y donde se analizan las cosas, sino que se va directamente a este punto llamado amígdala dentro del cerebro, donde se desata una reacción emotiva, definitivamente. Eso va a desencadenar en una emoción y en el comportamiento, y va a derivar, de hecho, en un comportamiento, ¿no? Eh, Eso sucede cuando generalmente reaccionamos y estamos muy molestos. En todo caso, ayer nos han dado un par de ejemplos y no sé si han podido pensar hoy o darse cuenta hoy, tal vez en sus trabajos, en sus casas, en el diario vivir, se han podido dar cuenta si han sufrido un secuestro por la amígdala el día de hoy. Entonces, ayer hablamos de qué extiende ese secuestro por la amígdala, es decir, es como echarle gasolina al problema y te revienta y te explota más. ¿Qué apaga? Porque hay un momento en que te apagas, te dicen que después de la tempestad viene la calma, sí, o sea, llegas a estar calmado y llegas a arrepentirte. O sea, dices, uy, no debería haber actuado así, debería haber tomado otro camino, debería haber tomado tal vez otra decisión. Entonces, ese es el secuestro por la amígdala. También hablamos que muchas veces nos justificamos o nos rehusamos o juzgamos a terceros o nos ponemos a la defensiva. Entonces, son comportamientos que derivan generalmente de haber explotado de ese secuestro por la amígdala que nos habla Goleman. Ahora, ¿de qué forma es útil esa información? Porque justamente el secuestro por la amígdala y todo lo que deriva y conlleva va a tener una relación directa con la información que van a tener los líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder en realidad tiene que saber, tiene que llegar las menos veces posibles a este secuestro por la amígdala, ¿no? Porque es el ejemplo, porque es el referente, mucho, pero obviamente en las organizaciones no sucede eso. De hecho, la mayoría vamos a ver enseguida unos datos estadísticos donde habla que la mayoría de los jefes, líderes, gerentes, CEOs de varias compañías en el mundo no tienen desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, de hecho, como dijimos también ayer, seguido a este curso de inteligencia emocional, vamos a tener otro sobre coaching. O sea, lo que queremos es un poco apoyarnos en esta época, ¿no? De hecho, la gente está mucho, bueno, el carácter ha cambiado definitivamente de muchas personas y este secuestro por la amígdala es más recurrente por toda la situación por la que se está atravesando. Sin embargo, es definitivamente importante porque también dijimos ayer que la razón número uno del fracaso de los top ejecutivos es la falta de control en sus impulsos. Entonces, si no tenemos ese control de nuestros impulsos, definitivamente va a ser muy complicado ser un ejecutivo, bueno, un líder en este caso. Bueno, creo que ese es un resumen de todo lo que habíamos visto ayer. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el tema de hoy. Bien. Todos me escuchan bien, no hay ningún problema con el audio hoy, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces la razón número uno del fracaso de los top ejecutivos es la falta de control de sus impulsos. Eso es lo que dice Goleman en su libro justamente que es Inteligencia Emocional. Bien.
Esto se debe a la inteligencia emocional, como ya habíamos dicho. Pero, ¿qué es inteligencia emocional? Eh, a ver, hemos hablado ayer mucho del secuestro por la amígdala, ¿no? Si nos ponemos a analizar, dijimos que es muy importante lo que habíamos hablado ayer para los líderes, sobre todo para los ejecutivos. Y ayer también les dije que entiendo que muchos de ustedes manejan equipos de trabajo. Entonces, es muy importante para ustedes el comprender a cabalidad de lo que estamos hablando con la inteligencia emocional. O sea, las emociones que tuvimos en ese momento. O sea, hay que saber reconocer esas emociones que tuvimos y que nos llevaron al secuestro por la amígdala. Además, reconocer las reacciones de los demás. ¿Por qué? Porque como saben, y es una regla de física, creo, toda acción tiene su reacción. Eh, de hecho, el comportamiento mío va a generar una emoción y una reacción en la otra persona o en las otras personas, en el entorno, ¿sí? Puede que no se manifiesten de la misma manera, puede que que me pongan cara de susto, que se queden callados, no sé, que reaccionen de diferente manera. Pero eso no quiere decir que no están sintiendo una emoción en ese momento las otras personas. Entonces, es importante. Y posterior a eso, tengo que analizar cuál ha sido mi comportamiento o mi emoción también, ¿no? Es decir, reacciono mal, pero luego llego a arrepentir y digo, no, no debería haber reaccionado así, debería haber tomado X o Z camino. Entonces, esa es parte de ese proceso emocional que habíamos visto. Ahora, eso es parte de la inteligencia emocional. Reconozco mis emociones, sé cómo he actuado y sé también, bueno, y consecuentemente a la reacción que tuve, voy a generar dentro del ambiente un cierto comportamiento también. Entonces, mi acción va a tener una reacción, ¿ya? Ahora, importante, la capacidad de reconocer las emociones de los demás. ¿Cómo se sintió la persona con la cual me tocó discutir, me tocó pelear, no sé, ¿no? Entonces, importante, reconocer las emociones. ¿Para qué nos sirve todo esto? De hecho, para administrar el temperamento, ¿sí? Debemos ser administradores de nuestro temperamento y además adaptarnos de esa manera a las relaciones sociales, a las relaciones que voy a tener con mi equipo de trabajo, con mi entorno. Es muy importante. Entonces, la inteligencia emocional vamos a hablar que es la capacidad de reconocer nuestras emociones y la de los demás para la buena administración de nuestro temperamento y tener buenas relaciones con los demás. Definitivamente eso es la inteligencia emocional. Ahora, la inteligencia emocional está basada en realidad en competencias emocionales. Vamos a hablar de competencias. Está tan de moda las competencias, ¿no? Actualmente ya no te piden solamente un diplomado en educación superior para poder impartir justamente enseñanza dentro de la educación superior, sino te piden también, aparte, tener una especialidad, bueno, tener la especialidad basada en competencias, ¿no? De la educación superior basada en competencias. Entonces, ¿qué es una competencia? Es una característica, de hecho, medible, es algo que puedo ver, que puedo calcular, que tiene un impacto, de hecho, en el desempeño del trabajo. Esa es una competencia. Puede ser considerada como una habilidad, una destreza, ¿no? Y dentro de la inteligencia emocional, eh, perdón, decimos que estas competencias son capacidades aprendidas que contribuyen al desempeño en el trabajo.
¿ya? Entonces vamos a decir que las competencias emocionales son capacidades aprendidas que contribuyen al desempeño del trabajo, ¿ok? Importante, o sea, estamos hablando que debo tener la capacidad de comprender, de manejar, de desarrollar mis emociones para tener un alto desempeño en el trabajo y además no solamente buscar alto desempeño mío, sino alto desempeño en el equipo de trabajo que me acompaña. Bien. ¿Cuál es la esencia de estas competencias? Porque estamos hablando de competencias emocionales que tienen cierta esencia. Primero, importante, conocernos. O sea, yo sé que me motiva, yo sé cuáles son los deseos reales. Los deseos reales son lo que solamente yo voy a conocer y yo voy a saber qué es lo que quiero. Entonces, los deseos reales. Por otro lado, también conozco mi estado emocional. Eh, Todo lo que implique el conocerme como persona, el conocer mis reacciones, el conocer mis emociones, es parte de la esencia de estas competencias de la inteligencia emocional. Entonces, importantísimo. Primero, conocerme a mí mismo, es decir, conocerse a sí mismo, una de los factores para la competencia. Segundo, manejar nuestro temperamento eh, y reacciones automáticas. Es decir, Goleman nos habla de el conocernos a sí mismos y la autogestión de nuestras emociones. Al hablar de manejar nuestro temperamento y reacciones automáticas, justamente estamos hablando de eso, de autogestionar nuestras emociones. Existen los jefes que reaccionan y dicen, pero ¿para qué me haces renegar si ya saben cómo reacciono? Y muchas veces por el miedo a la reacción, ese jefe pierde el respeto y llega a ganarse el miedo de los demás. Entonces, eso ya no es respeto, el hecho de que le tengan miedo. Y es muy importante entonces manejar nuestro temperamento y las reacciones automáticas, es decir, autogestionar nuestras emociones. Tercero, comprender las emociones y comportamientos de los otros, que es importantísimo que yo pueda conocer qué es lo que pasa con mi equipo de trabajo también. Enseguida, y bueno, ya les mandé un test, no sé si lo hicieron, les mandé un link al cual pueden ingresar ustedes y ahí responden en línea ese test y les sale si su inteligencia emocional está dentro de la media de todas las personas. No sé si lograron hacer todos, luego ya me van a comentar seguramente si es que lo hicieron o no. Pero si es que no lo hicieron, terminando el curso, el momento que tengan tiempo, ingresen al Classroom donde creamos esta nuestra clase de inteligencia emocional y ahí está ese link justamente de ese test. Entonces, comprender las emociones y comportamientos del otro. ¿Cuánto conocen ustedes de su equipo? ¿Conocen bien a su equipo? O sea, yo entiendo que hay personas que tienen un equipo de trabajo. No sé, ahí, bueno, Julián ayer sí nos dijo, Andy también entiendo que sí tienen equipo de trabajo. Y Gabriel, por ejemplo, ¿tú tienes un equipo de trabajo? Gabriel, ¿estás por ahí? Bueno, creo que Hola, Gabriel, hola Luis, ya te ¿tú, escucho. tú tienes un equipo de trabajo también o trabajas solo, son pocas personas? Un grupo pequeño, un grupo pequeño Y, que y has- recién hemos creado y estamos en ello, ¿no? ya, ¿cuánto tiempo están trabajando ya? Más o menos juntos. O recién ya va a ser un mes.
mes y eso que apenas se comenzó el tema de la cuarentena, ¿no? Ah, bueno, entonces es muy poco, digamos, como para que Gabriel pueda, Sí, poco tiempo para... pueda comprender y conocer, digamos, un poco del comportamiento y las emociones que puede tener su equipo. Sin embargo, es importante poder, o sea, nunca vas a llegar a conocer al 100% a las personas. A ver, por ejemplo, un buen coach tiene que saber incluso cosas, bueno, privadas hasta donde se le permita llegar, pero mejor si sabe cosas familiares y privadas de los dependientes, de las personas que tiene, ¿no? Porque es más fácil poder entender algún tipo de reacción o comportamiento que tenga tu equipo en algún momento. Y por último, otra de las claves de esta esencia que tiene en las competencias es comprender las relaciones positivas, ¿ya? Entonces, a ver, el tener una inteligencia emocional o el desarrollar mejor una inteligencia emocional no significa llegar a reaccionar negativamente. O sea, si voy a reaccionar, si voy a llegar a ese secuestro de amígdala por la amígdala que dijimos ayer, que sea y que desencadene en algo positivo también. Entonces, voy a comprender todas esas emociones, voy a aplicar las emociones, voy a conocer mis emociones, manejar las mías, comprender las emociones de los demás para comprender y aplicar en relaciones positivas. O sea, entiendo que creo que todos que lo que queremos es dentro de nuestro equipo de trabajo y dentro de nuestra vida, nuestras casas y demás, queremos llegar a tener relaciones positivas, relaciones sanas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Porque un equipo negativo no va a ir a ningún lado, no va a avanzar hacia ningún lado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura que tiene la inteligencia emocional como tal? Vamos a hablar que vamos a dividir en 4 grupos, ¿ya? Pero vamos a hablar de 2 tipos de competencias. Ya, bueno, primero las competencias personales, ¿ya? Dentro de estos 4 puntos, 2 pertenecen a competencias netamente personales, es decir, son habilidades que solamente ustedes van a poder gestionar, que definitivamente ninguna otra persona va a poder gestionar. Y las competencias sociales, que esas sí vamos a gestionarlas y vamos a desarrollarlas y vamos a practicarlas con nuestro entorno. Entonces, estaríamos hablando de, primero, las competencias personales que son la autoconciencia o el autoconocimiento, o sea, sé cómo reacciono, lo que dijimos hace un momento, y el autocontrol, me controlo, ¿sí? Es muy fácil decir, pero yo siempre he sido así, pero yo siempre he reaccionado así, pero yo, o sea, siempre me justifico. Sin embargo, ahí no estoy desarrollando una inteligencia emocional, simplemente estoy poniendo una excusa al tipo de comportamiento, al tipo de reacción que puedo tener. Y el autocontrol, saber controlarme, lo que generalmente te dicen, respira y cuenta hasta 10, ¿no? El autocontrol. Pero más allá es autocontrolar ese tipo de emociones y no llegar a desencadenar en emociones fuertes, en emociones negativas. Y segundo, las competencias sociales. Al hablar de competencias sociales, definitivamente estamos hablando de, primero, la conciencia social. La conciencia social, y no sé si también alcanzaron a ver, entiendo que no por el trabajo, pero les mandé un video también, o les subí un video ahí al Classroom, que es el resumen del libro Inteligencia Emocional de Goleman. Aquí está mi librito de Inteligencia Emocional de Goleman.
físicamente. Bueno, ya está viejito, ¿no? Porque ya tiene muy, muy buen uso ese libro. Sin embargo, yo les pasé también el libro en digital, en PDF, que es absolutamente todo ese libro. Pero el video que les envié es un resumen de todo este libro. Y está animado, está bien bonito, bien fácil de comprender. Entonces, Daniel Goleman habla de esta conciencia social ligada a la empatía, ¿ya? A la empatía que se debe tener. El yo te comprendo. Yo, sobre todo esa empatía emocional que puedes tener con alguna persona. No tanto cognitiva, sino más con las emociones. Entonces, esa es la conciencia social, parte de las competencias sociales justamente que nos muestra Daniel Goleman. Y la administración de las relaciones, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono con familia, cómo me relaciono con amigos, porque aquí no es que la inteligencia emocional solo la tengo que desarrollar también en el trabajo o en la organización. Hola. Perdón, se perdió el audio. No sé si me pasa solo a mí. No, 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 no. Ha habido un pequeño corte. No te preocupes que supongo que ha sido por nuestro famoso internet. Ahora sí me escuchan, pero todos. Sí, Sí, estamos bien. sí, ahora sí se escucha. Sí, Sí, ahora está sí. perfecto. Ok, perdón, perdón. Pero se acaba de ir, ¿no? No nos hemos perdido gran cosa. Se acaba de ir Luchito. Ok, ok. Entonces, denme un segundo que vamos a reiniciar la presentación. Ya estamos aquí. Y dígame, a ver, mientras vaya presentando, ¿han logrado hacer, quiénes lograron hacer el, el cuestionario, el que les envié? ¿Alguien pudo responder? Nadie, por lo visto. Bueno, todos con las ocupaciones del trabajo, debió ser un No, cacho. yo hice, Luis. ¿Ah, tú pudiste hacer, Julián? Luis, buenas. Luis, Yo buenas. hice, Hola, hola, sí, te escucho. ¿Pudiste hacer tú? Sí, gracias, sí, lo pude llenar. Excelente. ¿Y cómo te salió? Contesté. ¿Estás yo estás también. en la media? ¿Están en la media? ¿Cómo les salió? eh, no, te comento que muy bien, dice hay una, la calificación está alta y por lo demás todo lo mencionado casi igual. Excelente, Y bueno, eso me motiva también, ¿no? excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, Interesante. sí, sí, muy Yo en la interesante. media. Tú en la media saliste. Yo también en la media he salido. Estoy en la media. Estamos en la media entonces de la inteligencia emocional. Bueno, la media de toda la gente, ¿no? En cuanto a inteligencia emocional. Bien, a ver, volveremos a lo nuestro. Estábamos en que esas son las competencias que hacen a la inteligencia emocional. Competencias personales y las competencias sociales. Ahora, este es el modelo de competencias de la inteligencia emocional, ¿ya? ¿Cómo impacta en otros y cómo se administra dentro de nosotros mismos, ¿no? El- la conciencia, el yo consciente, está. Bueno, Luchito se fue otra vez. creo que es el momento del bajón del internet, ¿no? Sí, creo que es el internet. Bien, ya estamos. A ver, vamos a revisar esto. No, sí está bien. Ya.
Perdón. Ya, ahora sí creo que estamos ahí. Como les decía, estamos dentro de este cuadrante del yo consciente, ¿no? Es decir, que aquí se encuentra la autoconciencia, o sea, el autoconocimiento que debemos tener. También dentro de nuestro lado se encuentra el autocontrol. Yo controlo mis acciones. Eso es el yo con mis acciones. ¿Ok? Y ya la parte las competencias sociales van a estar en estos otros cuadrantes, donde está la conciencia social y mi conciencia con los otros, con las otras personas, y las acciones que llegue a tener también con las otras personas, ¿no? Es decir, la administración de las relaciones, definitivamente. Definitivamente también, y valga la redundancia, la administración de relaciones va a generar o tiene que generar un impacto positivo en las otras personas. Es decir, que estas competencias tienen que desencadenar en generar ese impacto en las otras personas. ¿Ok? Ahora, pero ¿por qué es importante la inteligencia emocional? A ver, ahí estaba escuchando el otro día este curso justamente, pues les dije de este profesor Héctor Martínez, PhD de la INCAE, y él habla de que no es lo mismo ser inteligente y saber controlar, ser inteligente además y además saber controlar nuestras emociones dentro de la empresa. O sea, el inteligente es como que alguien es alguien que te sirve, sí, porque sabe, porque tiene esos conocimientos, pero que llegado el momento es algo que es inservible también. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces, es inteligente, pero no controla bien sus emociones, entonces me sirve hasta por ahí y después ya no me sirve. Es algo inservible. ¿Sí? Porque ya ha aportado con sus conocimientos, pero no tiene las habilidades emocionales para servirme más allá del proceso o en el proceso a medida que vaya desarrollando el proceso. ¿Por qué existe el éxito en los vendedores, por ejemplo? ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con presiones que son lógicas, digamos, en cualquier tipo de trabajo, porque la idea es vender de todo negocio. Ese es el negocio en realidad. Y les están presionando constantemente. Ahora, digamos, estamos en un punto o hemos llegado a un punto en que sí se detuvieron algún tipo de ventas, de cobros y demás, pero estamos tratando de volver, de transformarnos, de comenzar nuevamente. Y las exigencias también están volviendo a, a ser visibles, digamos, por parte de los ejecutivos de las empresas. Entonces, ¿por qué la gente inteligente fracasa? Definitivamente, estas competencias, que luego vamos a ver un cuadro, les dije, bien interesante para poder entender mejor estas competencias, hacen que se separen a los mejores ejecutivos de los ejecutivos regulares. Y los ejecutivos regulares van a ser esa gente que es inteligente e inservible. Es decir, sí tiene los conocimientos, los conocimientos hard, los duros, pero no tiene las habilidades blandas para poder desarrollarse
como un ejecutivo top, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué porcentaje es importante de los conocimientos como tal, es decir, la capacidad cognitiva y las habilidades de la mente, las habilidades intelectuales, es decir, lo blando? ¿Qué porcentaje tendrán en balanza? O sea, definitivamente, si se ponen a pensar, hemos llegado a una época en que nos interesan más las habilidades blandas que pueda desarrollar nuestro equipo que las habilidades duras, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un e-learning, tengo un sistema donde pueda encontrar toda la parte dura, todos los conceptos, todas las características de productos y demás, pero las habilidades intelectuales y las habilidades emocionales y lo blando, no es que pueda agarrar y leerlo en algún lado, sino van a partir de mi propio conocimiento y de manejar bien todas mis habilidades. Ahora, hay algunos estudios que indican lo siguiente. Por ejemplo, dice que de 181 posiciones diferentes en 121 organizaciones del mundo, el 67% de las habilidades consideradas esenciales para un rendimiento eficaz eran las competencias emocionales. Es decir, que solamente, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo algunos datos solo como referencia. Digamos, el 67% de las habilidades consideradas esenciales son las competencias emocionales. Pero el otro día justamente hablaba, no recuerdo si en alguno de los cursos, no recuerdo exactamente con quién, pero me decía, ahora con la transformación que ha habido por los temas coyunturales, por los temas de salud, por la emergencia sanitaria que existe a nivel mundial, las habilidades blandas ya no son importantes, me decía, ¿no? Pero, a ver, separemos y entenderemos bien las habilidades blandas de lo que son speech, de lo que son protocolos, de lo que es una atención presencial, ¿no? A diferencia de antes del coronavirus, antes del COVID-19, era muy importante el poder ir a un canal presencial y el que la persona te sonría, te mire a los ojos, te salude, te definitivamente cumpla todo un speech y, y tú calificabas o te fidelizabas con la empresa gracias a eso. Sin embargo, ahora vas a incluso han visto ya ustedes con lo de la cuarentena dinámica, incluso vas a un negocio donde te recibe en la puerta un plástico que está tapado totalmente y solo un cuadradito de, qué sé, de 30 por 30 para poder entregarte un producto, o qué sé. Entonces, ahí no hay la sonrisa, ahí ya no hay el protocolo, ahí ya no hay el speech. Entonces, se perdió definitivamente, digamos, esas habilidades, ¿no? O sea, no es que se perdió, sino que en este momento tal vez no son tan importantes como lo eran antes. Sin embargo, la inteligencia emocional va más allá y las habilidades blandas y las habilidades emocionales y las competencias emocionales van más allá de un simple saludo, de un simple speech, ¿no? Va en comprender las emociones de esa persona que ha estado durante 2 meses encerrado y ahora sale como desesperado a buscar un producto que lo necesitaba, pero que por todo tipo de limitaciones no ha podido conseguir. Realmente está esperando también, está yendo con mucha ilusión y está yendo con muchas expectativas a comprar tu producto o a que tú le atiendas.
o te está esperando en su domicilio para que tú le prestes un soporte adecuado. Ahí también es importante la conciencia social. Ahí es muy importante el relacionarnos con los demás. Ahí es importante entender las emociones de esas personas también y comprender muy bien nuestras emociones. Entonces, la inteligencia emocional está ahí, o sea, no es que se haya perdido. Ahora, otro ejemplo, dice que reanalizaron los datos de 40 corporaciones diferentes para diferenciar a los artistas estrella de los artistas promedio. Nos estamos viendo otro ejemplo de los artistas. Se descubrió que las competencias emocionales eran 2 veces más importantes para ser excelentes, para triunfar, que el intelecto y la excelencia puros, ¿no? Entonces, no es, aquí sigue siendo mucho más importante, está doblando ya en el tema artístico la inteligencia emocional y las competencias emocionales. Y otro ejemplo, en un estudio de más de 2.000 gerentes de 12 organizaciones grandes en el mundo, dice que el 81% de las competencias que distinguían a los gerentes sobresalientes estaban relacionadas con la inteligencia emocional. Entonces, el cómo te ven tus trabajadores es súper importante, el cómo te comportas con los trabajadores. ¿Dónde está el éxito de un equipo de trabajo? En el liderazgo, definitivamente en el liderazgo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, en temas de rendimiento hemos hablado y hemos visto que está un 67% de relevancia. En temas artísticos, que es el doble, pero en temas también de organizaciones, de negocios, de estructuras de trabajo, el 81% es importante para sobresalir. Es decir, un 81% de tener esas competencias emocionales desarrolladas. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hola. ¿Todo está bien? Ok. Todo está claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos. Lo que más importa, bueno, lo que importa más en el liderazgo. Está muy claro que desde ayer estamos redundando en el tema de que es esencial la inteligencia emocional dentro del liderazgo. De hecho, los conocimientos técnicos y funcionales son vitales para el éxito. ¿De qué estamos hablando con conocimientos técnicos? Eso cognitivo, eso que voy y aprendo en la universidad o voy y aprendo en un curso de especialización o soy técnico y soy especialista en lo que hago, ¿no? En realidad es más eso, lo duro. ¿Y qué es lo funcional? Lo funcional, estamos hablando de que si realmente funciona ese expertise que yo tengo, entonces, o el producto que yo ofrezco, si realmente te satisface ese producto, si el servicio que te brindo es adecuado y llega a satisfacer también tus expectativas y tus necesidades básicas. Eso es lo funcional. Si un producto me funciona o si algo me está funcionando, ¿no? Entonces, sí es vital para el éxito. Los conocimientos y lo funcional es muy importante para tener éxito en cualquier tipo de negocios. Sin embargo, la inteligencia emocional va a ser la diferencia. Como dice aquí en el concepto, la inteligencia emocional es la capacidad de controlarse y ayudar a otros a mover el negocio adelante. Entonces, de hecho, puede ser muy bueno mi producto, puede ser muy lindo mi servicio, que sé, puedo tener a los mejores profesionales, estoy hablando de los mejores profesionales que tengan intelecto, que conozcan, que sean, que tengan una capacidad cognitiva increíble, ¿no? Pero si no tengo colaboradores inteligentemente emocionales,
no va a haber diferencia. Y en este caso, lo que importa más en este líder, en la cabeza del negocio, es la inteligencia emocional. ¿Okay? Eso les va a hacer, en todo caso, diferentes a los demás. Yo sé que muchos de ustedes aplican esto, ¿no? Y es hablar un poquito más de lo mismo, pero es importante de vez en cuando recordar eso. Muchos líderes se sacrifican continuamente sufriendo estrés crónico. Ayer Julián nos hablaba que tuvo un secuestro por la amígdala que ha derivado, de hecho, en algún tipo de emoción que le ha afectado su salud. Nos ha dicho claramente, yo me encuentro delicado de salud por eso, ¿sí? Porque cayó ese momento, porque esa fue su forma de reaccionar seguramente, se las tragó. Bueno, con esto no les estoy diciendo que vayan a pelearse, ¿no? De hecho, no es lo correcto, ¿no? Pero hizo que le afecte a su salud. ¿Y cuántas de las personas actualmente sufrimos de estrés? Creo que si estuviéramos en un curso presencial, les dijera que levante la mano el que no tiene ningún problema o el que no sufre de estrés. Entonces, de hecho, todos creo que sufrimos en alguna medida del estrés y otros ya van a un estrés crónico, ¿no? Generalmente en las organizaciones los líderes llegan a sufrir estrés crónico. ¿Por qué? Porque enfrentan decisiones complejas, sí, no es fácil tampoco ser líder porque no necesariamente el líder es la cabeza de la organización como tal. Puede dentro de la estructura organizacional que se tenga, puede tener un mando medio, puede tener un mando de ejecutivo, pero hay un mando, un CEO encima de él, hay un directorio encima de él, hay gerencias encima de él. Entonces es toda una cadena que muchas veces le impide tomar algunas decisiones o son decisiones muy complejas, ¿no? Y sobre todo en épocas de incertidumbre, como dice acá, es muy difícil poder comunicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que se malentienda lo que vas a decir, lo que dices, las decisiones que supuestamente son tuyas, porque los colaboradores muchas veces no entendemos que algunas decisiones que se toman ni siquiera dependen del líder, que es decir, que la persona que trabaja contigo liderando el equipo. Entonces, por otro lado, muchas veces no te impide tener también como líder relaciones genuinas, relaciones verdaderas, ¿no? Y no hay honestidad muchas veces dentro de estas relaciones. Entonces, es algo que también es decir, muchas veces por la posición que ellos tienen, les impide poder tener con mayor fluidez algún tipo de relación. No sé si ustedes están de acuerdo, yo estaba escuchando sobre el tema y decían, es bueno de vez en cuando irse a tomar un café con tus colaboradores, con la gente con la que trabajas. ¿Por qué? Porque eso hace que las relaciones mejoren, que se puedas ver en otra faceta a tus colaboradores. Obviamente, pero no, como les digo, tomarse un respiro, pero de todo lo que les rodea en ese momento. Es decir, tal vez hablar de lo mismo, hablar un poco más de trabajo, pero en algún escenario muy distinto al que generalmente están acostumbrados, ¿no? Entonces, sí funciona en algunas empresas. Y yo conozco que sí hay
una cena de cumpleañeros o un agasajo de cumpleañeros al mes. No siempre en la empresa, a veces en algún otro lado, donde quieras o no, te relajas un poco y de hecho eso va a ayudar mucho a las relaciones entre los líderes con el equipo. ¿Ok? Luchito, perdón, Sí, claro, claro. ahí yo no sé, te consulto, Ujú. pero bueno, es algo que yo por la experiencia igual he visto un montón que para poder llegar a tener reuniones con el equipo en ambientes que no sean estrictamente laborales, también se tiene que tener un grado de confianza y madurez, ¿no? Del equipo para poder tener este tipo de reuniones que bueno, o sea, cuando ya tienes un grado de madurez y tu equipo ya está bien encaminado hacia lo realmente importante, creo que ya a partir de ello se puede generar una relación de compañerismo a amistad, ¿no? Pero en circunstancias muy, muy claras. Exacto, exacto. Correcto, correcto, Andy. En realidad, no necesariamente puedes ser amigo, ¿no? Sino sin dejar de ser colega de trabajo, puedes buscar algún otro escenario. Como te digo, no para tener una distensión definitiva, o sea, sino para hablar de lo mismo, por eso decía hablar de trabajo, pero en un escenario distinto, donde exista más confianza. Ahora, de hecho, esto va a partir mucho de la inteligencia emocional, de la madurez que tenga tu equipo y de la confianza que llegues a tener con tu equipo. O sea, esto no va a tratar de que de la noche a la mañana ni bien se conozcan o ni bien estén trabajando, venga, vayamos a otro escenario a poder conversar. No, hay que ver el momento, ¿no? En realidad el momento adecuado y hay que también hacer un análisis si realmente eso es lo adecuado o eso es lo necesario ese momento para poder generar un mejor ambiente laboral, ¿no? A eso me refiero. Y tienes toda la razón, o sea, no, muchas veces es malentendido por los mismos colaboradores, ¿no? Como decimos, se sienten ya muy confianzudos, llamémosle de esa manera, y malentienden la situación. Entonces, mm, hay que trabajar, por eso hay que trabajar muy bien, digamos, conociéndolos, porque sabemos más o menos cómo pueden llegar a reaccionar. Entonces, de acuerdo a lo que reaccionan o de las reacciones normales que tienen, ahí sí tomo las decisiones, ¿no? De poder buscar algún otro escenario. Como te digo, o sea, yo he escuchado, yo tampoco comparto tan eh, en algunos escenarios, no comparto mucho esa idea, pero he escuchado que sí, sí da buenos resultados. No sé, ustedes también pueden, la persona que quiera puede aportar también a esto. ¿Mm? Sí, Luchito, como te digo, o sea, realmente yo creo que tiene muy buenos resultados, pero cuando tienes realmente un equipo de trabajo al cual conoces, ¿no? De pronto si empiezas a liderar un equipo y empiezas a ver cierto tipo de reuniones de trabajo, no sé, te doy un ejemplo, en un café, digamos, Ujú. eso incluso puede generar cierta incomodidad en algunos de los chicos que de pronto no les gusta una cosa, no les gusta otra cosa, no les gusta el lugar. Entonces, por eso te digo, o sea, tienes que generar un grado de confianza con tu equipo para poder mover a escenarios distintos, ¿no? En lo particular, una muy buena práctica de mi empresa es esa, por ejemplo, ahorita en la que estoy trabajando, Ujú. siempre hay momentos y espacios para compartir, ¿no? Y se transmite y se comunica así, y lo manejan muy bien, abiertamente, y como te digo, da muy buenos resultados. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo en tu apreciación, digamos, en tu forma de ver la situación, y estoy muy de acuerdo. Perdón, yo quisiera acotar algo ahí. Claro. Yo creo que, sin embargo, estas reuniones adicionales fuera de trabajo dan mucho valor también para conocer a tu gente en un marco fuera, o sea, fuera del ámbito laboral, ¿no es cierto? Al margen de que le guste o no le guste un lugar a la persona, se siente incómoda o no,
creo que es abrir una puerta para conocer a tu gente, si es que tú eres un jefe, digamos, ¿no? Y ver cómo se desenvuelven y toda la cosa, porque si no generas esos espacios, no necesariamente cuando el equipo sea maduro, desde mi punto de vista, ¿no? Incluso un equipo nuevo, creo que es la forma también de conocerse. Pero yo tengo la experiencia de tener un equipo que es prácticamente nuevo, pero que sí desde el principio hemos organizado reuniones fuera de oficina, que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que sí ha funcionado, ¿no? Y además de ahí conocer a la gente, conocer qué le gusta, a qué se dedique, qué sé yo. Entonces, creo que no está mal tampoco crear estas reuniones con equipos muy jóvenes. Sí, definitivamente, Marcelita, como tú dices, ya depende, ¿no? O sea, depende de cómo estés manejando tu equipo. De hecho, cuando existe un reclutamiento de personal, se evalúan, ¿no? Los skills que puedan tener estas personas, se ve un poquito los antecedentes que tengan y demás. O sea, definitivamente, generalmente las empresas, no todas, pero contratan al mejor personal que se adecue a sus condiciones, que se adecue a sus tradiciones, y demás, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, ya depende de cada uno, esto no es cerrado en decir si es bueno o no es bueno, o sea, tiene pros, contras como todo, pero si te funciona, excelente, o sea, es la manera. Si no te funciona, tienes que cambiar también de estrategia, digamos, para poder fidelizar a ese tu equipo, para poderlos tener más unidos y trabajar como un solo equipo, ¿no? Okay. Correcto, y además concuerdo con Andrea que no necesariamente, y contigo también, que no necesariamente este tipo de reuniones va a generar amistades, ¿no? Sino simplemente es compartir con tu equipo de trabajo y punto. No quiere decir que ya vas a estar de ñañas al día siguiente o a los 2 meses, digamos, eso ya depende de cada persona, creo, y además de la compatibilidad también que tengas con las diferentes personas. Exacto, exacto. Bien. Podríamos hablar seguramente muchísimo, extendernos mucho más hablando del tema, ¿no? Sin embargo, vamos a volver a aterrizar a lo que estábamos viendo y vamos a hablar entonces de todos esos 4 puntos que nos habla Daniel Goleman dentro de su libro de la inteligencia emocional. Primero, el autoconocimiento, ¿ya? Es la base de la inteligencia emocional y del liderazgo. Es lo más importante conocerse a sí mismos. Es lo más importante. Saber mis emociones, saber mis reacciones, saber lo bueno y lo malo, hacerse ese análisis FODA que en determinado momento, perdón, estaba de moda. Entonces, es importante el autoconocimiento. Reconocer tus emociones, comprender el impacto de esas emociones en tu desempeño, ¿sí? Porque hay personas que se deprimen, hay personas que se ponen mal de todo, o hay personas fuertes que parece que se puede caer el mundo y parece que no te interesaría, ¿no? Pero sin embargo, es su forma de reaccionar, es su emoción, es que no pueden sacar más allá, digamos, esas emociones que generan o que pueden estarle matando por dentro, ¿no? Entonces, hay que comprender el impacto de esas emociones en el desempeño. Ustedes como líderes o ustedes como colaboradores, también algunos otros, pónganse y reconozcan esas emociones y además comprendan el impacto. A ver, ¿cómo impacta? ¿Qué problemas me han llegado a ocasionar algún tipo de actitud, emoción o reacción que haya tenido y cuáles no? ¿Cuáles son favorables y cuáles son negativas? Y además la honestidad sobre lo negativo y lo positivo. O sea, ser honestos. Aquí es no solo decir, sí, yo soy una taza de leche y o sea, soy moneda de oro y caigo bien a todo el mundo. No es. Les aseguro que no hay nadie que
tenga ese 100% de probabilidad de caer bien a todos. O sea, siempre van a haber cosas positivas y cosas negativas y hacer ese autoanálisis. O sea, yo veré, voy a hacer un análisis autocrítico de cómo soy en mis cosas positivas o emociones y reacciones positivas y las negativas. Entonces, lo primero y lo más importante, el autoconocimiento. Segundo, el autocontrol, el fuego y los frenos, dicen, ¿no? O sea, ya he conocido, o sea, ya sé más o menos y entiendo qué es lo positivo y cuál es lo negativo, y aquí tengo que saber qué le enciende, qué le echa combustible a ese fuego cuando estoy enojado y cuando seguramente no va a desencadenar mi comportamiento en algo muy bueno, y qué le pone freno, qué le pone un alto a estas emociones. Entonces, ahí voy a, sobre todo, entender o autocontrolarme en momentos cuando me encuentre bajo presión. Es muy importante el autocontrol bajo presión. Luego, administrar mi energía para tener el mejor desempeño. Es muy importante administrar nuestra energía. En realidad, ahora que estamos con teletrabajo, ahora que hemos estado encerrados, que no sé si ustedes van a compartir conmigo, pero yo no recuerdo, o por lo menos desde que tengo uso de razón, no recuerdo que haya estado tanto tiempo encerrado, ¿no? Los primeros días creo que ha sido crítico para todos porque yo andaba como león encerrado sin saber qué hacer, ¿no? O sea, era bien complicado. Pero, ¿cómo hago para administrar esa energía ahora en el teletrabajo, digamos? O incluso ya dependiendo del trabajo que ustedes desempeñen con cuarentenas dinámicas y todo lo que fuera. ¿Qué es lo mejor para tener esa energía? Es bueno tener un deporte, un rato donde puedan hacer deporte, un momento de relajación, o sea, no de relajación de botarse a la cama y descansar, tal vez, o sea, no, tal vez para algunos es efectivo, pero es importante, traten de hacer algo de deporte, ¿no? En la medida de las posibilidades, que es importante para poder administrar esa energía. Luego, es importante dentro del autocontrol la apertura al cambio. En realidad, ahora hemos sufrido un cambio de, qué sé, 360 grados en las actividades que realizábamos. Estamos en una época de transformación definitivamente. Muchas empresas se reinventaron y muchas personas también. Entonces, tengo que tener y ser amplio en cuanto al cambio y las nuevas oportunidades que conlleve ese cambio. Ser persistente ante obstáculos y dificultades es parte del autocontrol también, la persistencia, el que yo no me rindo, yo sigo y yo tengo más fuerza que ayer para poder continuar. Entonces, es muy importante hacerlo. Por otro lado, la conciencia social. Ahí dijimos, comprendo a los demás en la conciencia social, ¿no? Es decir, que ya hemos visto la parte de las capacidades personales, sí, las capacidades personales, y ahora nos vamos a las capacidades sociales, ¿no? ¿Qué es la conciencia social? Definitivamente sentir las emociones y perspectivas de los otros. O sea, mi perspectiva o mi punto de vista no es la única. Definitivamente hay otras también. Y hay otras que pueden no ser las correctas, pero pueden haber otras que sí sean las correctas, ¿no? Es como cuando que el cliente tiene la razón, siempre tiene la razón o el cliente nunca tiene la razón. Entonces vamos a ir a un lugar medio donde hay que buscar la razón. No mi razón ni tu razón, sino la razón. Muchas veces tu razón puede ser incorrecta o mi razón puede ser incorrecta, pero van a haber dos razones en determinado momento. Pero hay que llegar a ese punto medio donde encontremos la razón. Entonces, las perspectivas de otros hay que saber percibirlas también, y de hecho las emociones.
Hay que comprender la organización. A veces es muy complicado para los líderes y más aún para los colaboradores el poder comprender a la organización, ¿no? No sé qué están haciendo, nos exigen y no se ponen en nuestro lugar. Bueno, es cierto que es muy complicado ser líder, ser CEO, llevar adelante una organización, una empresa, un negocio, ¿no? Pero debo comprender a la organización, sus políticas, sus procedimientos, debo comprenderlos. Y además, debo comprender también la influencia que tienen estas dentro de las redes sociales y el dinamismo que puedan tener dentro de de su difusión, que sé, del trabajo que conlleva. Y por último, la administración de relaciones generando un impacto, ¿no? O sea, definitivamente voy a administrar relaciones, o sea, voy a desencadenar en una relación, como dije, ya sea dentro del grupo de trabajo, ya sea dentro de la familia o qué sé, dentro del círculo de amigos, y va a haber un impacto, o sea, va a generar un impacto. Entonces, voy a cambiar conflictos a acuerdos, ¿ok? Entonces, de los conflictos que puedan ocasionarse por cierto tipo de decisiones, voy a intentar siempre llegar a acuerdos, ¿ok? Por otro lado, colaborar con los otros. El colaborar no es hacer el trabajo del otro, ¿no? En realidad, el buen líder dice que conoce de todas de todos los puestos de su proceso. Entonces, es importante, aquí viene el coaching, digamos, ¿no ven? El coaching va a hacer que pueda el colaborador, en este caso, darse cuenta por sí mismo de en qué aspectos debe mejorar y cómo hacerlo. Entonces, al darle un coaching, tú ya estás colaborando y estás administrando relaciones que van a generar un impacto positivo dentro de la vida personal del colaborador y dentro de la vida, bueno, de hecho, dentro de la organización también. Entonces, colaborar, tener un impacto positivo, sacar lo mejor de los otros. Muchas veces está muy oculto lo mejor de las otras personas, de nuestros colaboradores, de nuestros líderes muchas veces, pero la idea es intentar sacar lo mejor de las otras personas también. Y muchas veces es bueno asociar personas para poder realizar un determinado trabajo, ¿no? Es bueno también generar equipos de trabajo de alta competencia, ¿no? Es decir, que sé, hacer más o menos una clasificación, entre comillas, llamémoslo según las habilidades y el desempeño que tengan los equipos y hacer equipos múltiples, ¿no? Es decir, juntar a los que tengan mejores rendimientos con los que tengan menos rendimiento, porque si hago si hago la jugada de juntar a los que más saben en un equipo y a los que menos, no más saben, sino a los que tienen mejor rendimiento o habilidades un poco más desarrolladas con los que tienen menos desarrolladas las habilidades, estoy cometiendo un grosso error. ¿Por qué? Porque seguramente es de mi equipo que sí y es de alto rendimiento va a crecer y el otro se puede quedar estancado. O tal vez puede ver que el otro equipo sigue elevando y tomar impulso, pero no siempre, ¿no? Es incierto eso. Bien, aquí les presento esta tabla que les va a servir muchísimo, donde, como ustedes pueden ver, aquí hay unos indicadores donde, bueno, de hecho les voy a pasar también este cuadrito, seguramente no lo están pudiendo ver muy bien en este momento, pero lo voy a subir también junto con esta presentación. La presentación la voy a subir más un ratito, terminando el curso, la voy a subir
a nuestro Classroom y también voy a subir este cuadro muy aparte, donde se encuentran tres tópicos dentro del liderazgo. El liderazgo personal, el liderazgo de equipos y el liderazgo organizacional, ¿no? Dentro del liderazgo personal se encuentran estos indicadores, que son el autoconocimiento, el autocontrol, de lo que hemos hablado ahora, pero también dentro del liderazgo personal voy a ver la flexibilidad. Y por ejemplo, hablando de este concepto nuevo que estamos viendo en este momento, que es la flexibilidad, dentro de ciertas preguntas que van a conllevar al indicador o que nos van a llevar a tener un resultado dentro del indicador, están estas tres preguntas. Adapta sus ideas si recibe nueva información relevante. Ahí está la adaptabilidad que va a derivar en la flexibilidad. Adapta la estrategia, objetivos o proyectos con rapidez en algún tipo de situaciones de cambio y ahí también me va a llevar a la flexibilidad. Tiene la capacidad de responder con rapidez a múltiples demandas. Entonces aquí voy a ir midiendo un poco las competencias que tienen que tiene mi equipo respecto al liderazgo. O sea, el liderazgo no solamente hay que trabajarlo con los ejecutivos, con los mandos medios o con las personas que están encargadas de cierto tipo de equipos. El liderazgo hay que trabajarlo también con los colaboradores, porque de hecho todas las personas tenemos de manera innata, somos líderes, ¿no? Para cierto tipo de situaciones, solo que no hemos sabido expresarlo. Ahora, dentro del liderazgo personal también hablamos de otro indicador que es la orientación a resultados. Ahora, hablando del liderazgo de equipos, ahí está la empatía, la gestión de conflictos, el desarrollo de otros indicadores como por ejemplo, proporciona feedback y o orientación útil para los miembros de su equipo o la familia, aquí está. Dedica personalmente tiempo y esfuerzo a las personas de su equipo o entorno personal, se preocupa por los demás y por su desarrollo, entonces ahí está el desarrollo de los otros. El trabajo en equipo, que es importantísimo. Y ya hablando del liderazgo organizacional, están los indicadores, que es el liderazgo inspirador, la visión positiva, la influencia como dentro de la organización y el desarrollo organizacional puro, ¿ya? Entiende la estructura informal de los equipos o las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, esta era una práctica que sí les voy a dejar para que luego me comenten también y puedan, voy a habilitar una opción para que puedan subir esta tarea que les voy a dejar, pero también ahí en el Classroom. Vamos a elaborar 2 casos para ilustrar la inteligencia emocional y su impacto en las organizaciones. Les voy a pasar eso. Detallar el modelo de una forma experimental. Ya van a hablarme de sus experiencias aquí. Y vamos a integrar la idea de inteligencia emocional justo en el desarrollo y cómo realizarían ustedes un coaching. Obviamente aquí tal vez no todos tenemos claro el concepto de lo que es el coach, ¿no? De lo que hace el coach. En realidad el coach lo que va a realizar es no juzgar, no es parte o atribución de un coach el juzgar, decir, sabes, estás haciendo malas cosas y desde mañana tienes que hacer así. O a ver, ven, vas a entender. Esto se hace así, así, así. Eso no es coachar, ¿no? El coach tiene que interiorizarse en la vida de esa persona, no tiene que forzarle a que le comente el qué le está afectando para tener un bajo rendimiento. Simplemente tratar de conversar con él y sí, tal vez recordarle algún tipo de procedimientos para que no se olvide. Y de hecho, después de tener una conversación que sea informal, que sea bien relajada,
el coach tiene que realizar también un seguimiento a esa persona, ¿no? Entonces, de eso, pero vamos a hablar un poco más en el próximo curso que hagamos, que es de coaching. Entonces, si van a estar interesados, en todo caso, seguramente nos vamos a ver. ¿Ok? Ahora sí, preguntas, si tienen alguna duda, si necesitan algo más, con esto estaríamos terminando lo que teníamos preparado. ¿Estamos bien todos? Buenas noches, Raúl le habla. ¿Cómo estás, Raúl? Tengo justamente una duda. Dime. Hace un par de meses leí un artículo justamente de inteligencia emocional y hablaba sobre el desafío de Aristóteles, ¿Ya? que prácticamente entendí, si más no me equivoco, igual aparece en el libro de Daniel. Ujú. Y a lo que me baso, a lo que lleva mi pregunta es a que hablamos bastante en el autocontrol, hablamos bastante de lo que puede llegar a un cierto, a una en circunstancias, pero efectivamente hay circunstancias en las cuales sí tenemos que llamar la atención, por así decirlo, a un colega o a nuestro equipo de trabajo, para lo cual, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Porque obviamente podemos llegar a tener una inteligencia emocional y poder controlar esas circunstancias, pero ya cuando el grado de uno de nuestros equipos Ujú. se sobrepasa, ¿cuál es la manera, el lugar y el cómo se debe utilizar o enfadarse? Porque me imagino que debe haber algunos grados de enojo, para lo cual Ujú. igual tenemos que implementarlos hacia nuestra gente, por así decirlo. Exacto. Bien, en realidad no vas a tener un total autocontrol de tu inteligencia emocional, ¿no? O sea, sí vamos a ir desarrollando la inteligencia emocional y justamente en base a experiencias que podamos tener. O sea, justamente el secuestro, el secuestro por la amígdala desencadena justamente de una emoción muy fuerte y de una molestia que puedas tener en determinado momento. Y eso te va a ayudar a, mediante esa experiencia, esa explosión que tengas ese momento, ya cuando llegues a estar más tranquilo, te va a llevar a que puedas tú mismo analizar la situación por la que has pasado, el comportamiento que ha derivado en la emoción fuerte que has tenido y el cómo hubieras podido actuar respecto al mismo problema ya estando más tranquilo, ¿no? Entonces, seguramente el próximo momento en que tú tengas que te suceda algo parecido y estés por explotar, inconscientemente vas a pensar y va a retrotraerse ese momento y vas a volver al arrepentimiento que has tenido y al análisis que has tenido ese momento sobre tu comportamiento. Ahora, de hecho, hay procedimientos dentro de las empresas, generalmente, donde si te toca llamar la atención por X o Z motivo, por muy amigo que seas o por muy familia que sea en algunos casos, en algunas empresas familiares, tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo, ¿no? De hecho, la llamada de atención va a ir posterior a un coaching que tú hayas dado, ¿no? Yo creo que la primera forma de poder redirigir tu equipo o redirigir a algún integrante de tu equipo respecto a algo que esté haciendo mal, es coacharle, ¿no? Es convertirte en su coach ese momento. Entonces, obviamente, el coach también conlleva a que existan compromisos de por medio de las personas, ¿no? Va a haber un compromiso, es decir, que vas a llegar, hay formularios incluso de coaching,
donde la persona se está comprometiendo a, sola se está comprometiendo a asumir ciertas actitudes. Y tú vas a claramente hacer por eso un seguimiento y llegar a decir, tenías un compromiso. Y bueno, si no se cumplió el compromiso, tú nada ya puedes hacer, ¿no? Tal vez hacer un coaching, un segundo coaching, que sé, hacer tu seguimiento, pero si se sigue cayendo en lo mismo en repetidas ocasiones, no queda otra que llamar la atención de la manera más formal que se pueda, de la manera más correcta y amigable. Ahora, depende si tú quieres ser un jefe de que inspire miedo o que inspire respeto, ¿no? Ahora, esa pregunta tú ya la tienes que hacer. Si quieres ser un jefe que tiene miedo, seguro vas a gritar y vas a tratar de resolver todo gritando. Pero si quieres ser un líder que inspire respeto y confianza, vas a convertirte primero en coaching, en coach, ¿no? Vas a realizar el coaching respectivo. Eso. Luis, es muy interesante que toques el tema de, por así decirlo, un jefe terrible. No sé si es la terminología correcta, pero inversamente, ¿cómo tendría yo que reaccionar ante perdón, si me ayuda en eso, de la, perdón, se me fue ¿Confianza? justamente la palabra, una pérdida de las emociones, Ah, ya. perdón, ¿Ya? una pérdida de las emociones de mi jefe hacia mí, digamos, cómo yo tendría que reaccionar con una inteligencia emocional hacia mi superior. Ya, yo creo, o sea, desde mi punto de vista, hablando de inteligencia emocional siempre, es primero que reconozcas cuáles de tus emociones o cuáles de tus impulsos o reacciones han llegado a provocar una reacción en las otras personas, ¿no? Entonces, ¿a qué te va a llevar el poder analizar eso? A tal vez entender el qué ha causado molestia en tu jefe, en este caso, ¿no? En qué le tiene incómodo y qué es ese algo que no le deja estar bien conmigo, ¿no? Y en todo caso, es bueno buscar un espacio de diálogo, ¿no? O sea, según qué tipo de problema haya tenido, cuál es su molestia generalmente, no es malo tener un espacio de diálogo con tu superior también, ¿no? Es bueno. A mí me ha sucedido alguna vez hace un par de años que yo justamente tenía un problema con la persona que era mi superior, que justamente de trato y yo no entendía por qué. Trataba de comprender, pero era, creo, más emocional por parte de la persona que estaba eh, arriba mío, digamos, en jerarquía. Y salté ese escaño y me fui un poco más arriba, a hablar directamente con el gerente de todos. Entonces, hablé bueno, mi intención como trabajador, como colaborador era que le llame la atención, que por qué se estaba comportando. O sea, yo creía tener la razón en ese momento y le dije, quiero o bueno, me tratan así, 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 y creo que no es correcto porque yo hago esto, bla, bla. Y actuó muy inteligente en ese momento mi jefe, y me dijo, si estás viniendo a que yo le llame la atención a esta persona, estás perdiendo tu tiempo. Yo te puedo escuchar, te puedo comprender, todo lo que quieras, pero voy a ver el momento en que pueda abordar. No te estoy diciendo que lo voy a hacer después que tú salgas, ni mañana, ni la próxima semana. Voy a ver el momento. Simplemente tú busca el momento oportuno para hablar con esta persona y trata de arreglar las diferencias con él directamente. Entonces, me funcionó. O sea, uno que bajó los decibeles, digamos, de esa explosión que estaba por generar en mí, esa mala relación. Entonces, y segundo,
que me ayudó a comprender en que ni siquiera ese mi jefe tenía que resolver el problema personal o de trabajo que yo tenía con mi inmediato superior. Entonces, busqué el momento y hablé con esta persona y todo se solucionó, digamos. Entonces, no es malo que tú busques un momento adecuado para poder hablar, ¿no? Qué sé, si no se puede en la oficina, incluso hacerlo saliendo de la oficina, decirle, ¿me puedes regalar 2 minutos, por favor? Y tratar de hablar y de entender, ¿no? Dale, excelente, muchísimas gracias. No, Excelente pues curso. muchísimas gracias. Si alguien más quiere acotar algo, tal vez Aldito, tú quieras hacer acotar algo. Zaida, entiendo que quiere hablar, Zaidita. Sí, buenas noches, perdón, quería hacer una consulta. Me parecía interesante, no recuerdo el nombre de la compañera que dijo esta parte de la empatía, el de poder tener, no sé, una buena energía, si se quiere, entre el equipo, ¿no? Ujú. Es ganarte a un equipo, ¿no? Cuando estás siendo un líder. Entonces, quisiera saber si es una herramienta para mejorar esta habilidad, porque entiendo que tiene que ser nomás una habilidad el poder llegar al otro, el que, no sé si quiere, con esas habilidades que tiene, ¿no? Con cualquier cosa te convencen. Entonces, creo que tendría que ser una habilidad parecida a esa, no sé si convencer, pero sí entender y poder llegar al otro, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, sí, se entiende. A ver, hay herramientas para poder mejorar, en todo caso, todos los aspectos de la inteligencia emocional. Y parte de la inteligencia emocional justamente es la conciencia social, que es conocida también como la empatía, ¿ya? Entonces, sí hay maneras de poder mejorar la empatía. Es más, yo les voy a pasar, aparte de ese cuestionario que les pasé, que es en línea, para poderlo llenar en línea y puedan ver un resultado. Les voy a pasar 2 cuestionarios más que me han parecido muy interesantes, que ya están en PDF y que ustedes tranquilamente lo pueden imprimir, le pueden editar o les puedo pasar así ya sin logos ni nada, porque los puedo yo editar ya, para que puedan compartir con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo y demás. Y es una autoevaluación en realidad. Ustedes les van a repartir ese test a cada uno de ellos y se les da unos ciertos minutos para que puedan llenar. Van a llenar y después de llenar se va a sumar el puntaje. Y les voy a proporcionar el resultado, donde ahí está el resultado de en qué aspectos se debería mejorar. Entonces, si tú como coach, o perdón, como líder, partes de poder hacer este análisis a tu equipo, estoy seguro que en base a los resultados que les salgan y conociendo más o menos, individualizando a cada uno de tus colaboradores, compañeros, que sé, respecto a las emociones o a la inteligencia emocional que tienen en ese momento, te va a ayudar como líder a poder realizar un coaching efectivo o, que sé, apoyar o desarrollar las habilidades que realmente necesite esa persona. Entonces, no puedes decirle, sé empático, sí, pues voy a ser empático y ser de cara empático, o ser solo empático cognitivo, o ser solamente empático, que sé, compasivo, que sé que estoy dando por ejemplo, la empatía cognitiva es la que piensas, la emocional es la que realmente sientes, y hay otra que es la compasiva, es que tú das a veces una moneda a una persona que está pidiendo limosna, digamos, ¿no ve? Entonces hay varios tipos también de empatía, pero lo importante ahora es desarrollar la empatía emocional. Entonces, como les digo, les voy a proporcionar lo voy a subir más un ratito
al Classroom y estoy seguro que les va a servir y ya me van a ir comentando ustedes también cómo les va, pues. ¿Está bien, Zaida? Sí, muchas gracias. Perfecto. Tengo una consultita. Eso Claro. que dijo sobre este cuestionario ¿Mm? de ayer, ¿dónde está? Como ayer estaba recortado, en sí se cortó, entonces no Allá. estoy ubicando Sí, sobre ese cuestionario que dijo no, sobre la inteligencia emocional. lo subí te he agregado a tu correo, mediante tu correo electrónico, te agregué al Classroom de Grupo Bildoso. Ahí dentro del curso Liderazgo e Inteligencia Emocional en las Organizaciones, he subido 4 documentos. 2 que son PDFs, uno es el libro completo de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, otro es un artículo de Harvard respecto a qué es la inteligencia emocional. Otro es un video de unos 10 minutos aproximadamente, donde puedes comprender, es un resumen de todo el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y como cuarto documento subí un enlace donde tú ingresas al enlace y te va a llevar a una página web donde está un cuestionario, un test respecto o para poder medir, perdón, tu inteligencia emocional. Entonces tú respondes ese test y inmediatamente te va a salir un resultado en la página. Y como les dije ahora, voy a subir 2 tests más y esa pequeña práctica que vamos a realizar. Entonces, es eso, Guadalupe. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti y los que no han podido ver por los problemas que hemos tenido ayer el curso, también en el grupo les voy a volver a pasar el enlace de nuestro canal de YouTube. Ya está de manera privada ese video para que ustedes lo puedan ver. Y este curso también, el de hoy, la grabación de hoy, la voy a subir también al canal de YouTube. Tarda un poquito en bajar primero de Zoom y luego subir por nuestro canal de YouTube. Entonces yo estimo que a eso las 10 de la noche, más o menos, ya va a estar subido también para que puedan volver a ver en cualquier caso. Y bueno, de hecho, sería bueno mantenerlo vivo el grupo de WhatsApp, como siempre lo hemos hecho, para que exista cualquier tipo de pregunta, consulta. Parte de nuestro equipo está en el grupo, por ejemplo, Aldo, Marisabel, que ayer nos acompañaba, está Cristian Sausa, Luis Telles, está nuestro equipo ahí dentro de ese grupo, entonces nos van a colaborar no solo en temas de inteligencia emocional o coaching, sino en temas de trabajo en equipo, manejo de redes sociales, diseños, no sé, hay varias cosas. Entonces, en todo caso, yo les agradezco. Creo que a cada uno de ustedes solo me faltaba 2 personas para mandar sus facturas. Ya les he enviado sus facturas respectivas a todos los demás. Voy a, en todo caso, los certificados, lamentablemente, no existe firma digital por parte de la Cámara de Comercio. Nosotros sí tenemos firma digital, pero ellos no. Entonces, como tiene que haber el aval de ellos para el certificado con valor curricular, voy a enviarlos físicamente para la firma. Inmediatamente los tengamos, les vamos a hacer llegar sus certificados respectivos. Y estén atentos porque ya vamos a tener el curso de coaching dentro de aproximadamente 2 semanas. ¿Está bien? Me parece súper bien en el mismo grupo que ha creado, nos informados, ¿no?, sobre los distintos cursos que hay para poder apuntarnos. Excelente. Muchísimas gracias, Guadalupe. Entonces, les agradezco mucho por su presencia. Les deseo mucho éxito en todas sus actividades y estamos para servirles el momento que ustedes deseen. Muchísimas gracias, Aldo, por la ayuda. No, Luchito, un placer siempre, que todos se encuentren muy bien y creo que este curso ha sido una muestra de
toda la capacidad que puede darse por parte del Grupo Vildoso y de parte de ti, Luis. Un abrazo igual para todos. Muchas gracias. Que estén bien y cuiden a sus familias y cuídense todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Hasta luego. Chao, Julián. próxima, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.